Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y Jungkook. Mi nombre es Bel Romani. Me da muchísima alegría estar con ustedes el día de hoy. Un video que sé que ustedes han estado esperando. Han pasado una cantidad de cosas desde el último video a este. Los chicos dieron el primer concierto, todo lo que rodeó, la magia, la pasión. De repente también hubo algunos problemitas por ahí en el GNP, pero en realidad todo salió perfectamente bien. También tengo que decirles que para hacer esta cobertura vi muchísimos videos para entender el contexto lo más posible de todo lo que había ocurrido ayer durante el concierto, y de manera personal, emocional, tengo que decirles que he llorado como no tienen una idea. O sea, he visto cada momento que me ha sacado así lágrima tendida, unas emociones tan encontradas. Por otros momentos llego a sentir obviamente muchísimo orgullo. Ayer yo lo ponía en un comentario en otra red social que decía: allí están nuestras mejores guerreras, sé que lo van a hacer con todo su corazón, van a dar todo, van a entregar ahí todo, y efectivamente así fue. Creo que este primer concierto, inclusive muchas de ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que se notó como los chicos estaban diferentes. También se habla mucho de pues esta curva dentro de los conciertos, cuando los artistas ya llevan varias ciudades visitadas, llega un punto que digamos que es como culminante, empieza digamos a ascender la emoción también para los chicos, y aparentemente todo lo ocurrido en Palacio Nacional colaboró también a que BTS de alguna manera se hiciera una idea de lo que significaba cantar en México y lo ansiosos que estábamos todos por verlos y por tenerlos cerquita, aunque fuera a kilómetros. Pero como les diré, es diferente a cuando sabes que están, no sé, en la ciudad de Nueva York, o cuando tú pensabas, bueno, pero ahorita están en Seúl. O sea, se siente como de alguna manera si estuvieran en otra dimensión, pero saber que están, y se los comentaba también en mi último video, ahora sí que todos estamos compartiendo el mismo cielo, casi el mismo aire, estamos en la misma ciudad, tiene cierta magia. Entonces este video sí tenía yo que hacerles como esta introducción, porque fue difícil hacerlo por la gran cantidad de emociones, subes, bajas, bajas, subes, pero también les digo que espero que se diviertan mucho con él. Vamos a hacer algo diferente para este video. Algunas, por ejemplo, de los videos que voy a poner, a lo mejor no van a poder tener obviamente audio por el copyright. Me pasó ayer con mi video, de hecho, pues ya sabemos, la administración me mandó a quitar algunos audios, pero aún así espero que lo disfruten mucho. Aprovecho antes que nada también para agradecer a nuestros miembros del canal por todo su apoyo y todo su amor, y también a nuestros colaboradores activos, así como a todos nuestros suscriptores, porque como siempre les digo, sin ustedes nada de esto sería posible. Y ahora sí, corre cámara y acción, vámonos a este programa especial del día de hoy. La imagen del día, esto sucedió ayer en el concierto de los chicos, justamente en la canción sorpresa número 1, donde los chicos pues estaban cantando, estaban tan pero tan contentos que en algún momento Jungkook se alza la camiseta y luego se la alza Jimin, y tenemos este momento ahora sí que mágico. Una que yo considero para el día de hoy va a ser nuestra imagen del día. Voy a esperar sus comentarios, pero estoy segura que van a estar 100% de acuerdo conmigo. Y es que además me costó trabajo decidirme para escoger una imagen que fuera la imagen del día. Y sí me decidí por esta, porque además de que somos un canal Jikoka, pues obviamente era importante el que también hiciéramos hincapié en la relación tan bonita que tienen los 7 miembros de BTS, pero siempre nosotros muy enfocados en Jimin y Jungkook. Así que espero que les guste nuestra imagen del día, y ahora sí, vámonos con más información. Solo voy a decir esto una vez, pero Jungkook, ¿qué te pasa? Hoy se dieron a conocer diferentes portadas para la revista Harper's Bazaar con Jungkook, y tengo que decirles que las fotografías simple y sencillamente son hermosas. He estado trabajando y mejorando mucho con la IA. Tengo que decirles que todas estas imágenes que ustedes están viendo en este momento son producidas por una servidora con la IA. Sí, he mejorado mucho. Ustedes recordarán mis primeras imágenes, creaciones hechas con la IA, y es que la verdad también tengo que decirles que el modelo ayuda muchísimo. Es decir, Jungkook se ve impresionante. Estas imágenes se dan a conocer el día de hoy, y es que qué bárbaro. O sea, se ve tan absolutamente hermosa. Así que pues decidí que esta iba a ser la forma en que íbamos a comenzar este video. Aparte de, bueno, toda la introducción que ya hice, la imagen del día y demás, sí tenía yo que decir y nombrar esta sección como ¿qué te pasa, Jeon Jungkook? Es que esto es demasiado hermoso. Ya se los decía yo, vamos a hacer un cambio en cuanto a nuestra red social. Generalmente hago estos reportes directamente desde ex Twitter, pero esta vez los vamos a hacer directamente desde otra red social. Pero voy a intentar que ustedes
ustedes igual se diviertan mucho y que también si me quieren seguir, pues lo hagan. Generalmente la administración tiene problemas con los videos que pertenecen a esta red social, pero tengo, creo yo, mucha suerte. Espero hacer una buena edición para que no tengamos ningún problema, porque hay muchísimo chismecito que contar y cosas que estoy segura que las van a hacer llorar. No decepcionaron. BTS fue una locura. Las imágenes, es que Dios mío, son impresionantes. Tanto adentro como afuera. Apenas va una fecha. La temporada BTS dio inicio en la Ciudad de México, dándose el primer concierto de 3 fechas agendadas para el país. Y no decepcionaron. Seguramente ya les han salido videos del concierto. Sí. Las ganas de estar ahí. Sí. La euforia, la entrega, la pasión. Todo es verdad. Afortunadamente podemos decir que fue compartida. Los artistas surcoreanos se entregaron, mientras que los miles de asistentes lo hicieron de igual manera. Euforia, increíble. gritos, apoyo, no solamente dentro del recinto, sino también de aquellos que Afuera, estaban afuera, sí. que no alcanzaron boleto o lo buscaron de último minuto, que saturaron las calles cercanas coreando las canciones que alcanzaban a escuchar desde el estadio. Esa es la pasión de música en vivo que buscamos. Hay que admitirlo, estábamos normalizando mucho grabar en los conciertos, perderse del presente para tener un buen video, posteriormente subirlo. Afortunadamente el concierto se vivió, la gente estuvo presente. Hay un espacio de papás que dicen que estaba lleno y los comentarios de la agrupación surcoreana no se hicieron esperar ante el público. Eso es parte de lo que es la respuesta de lo que sucedió en el concierto, pero tenemos reacciones de todo el mundo. La cantidad de policías que había en el concierto de BTS en el Estadio GNP en México. Una seguridad impresionante e impecable, porque eran las personas que estaban adentro más las que estaban afuera, tuvieron muchísimo cuidado de que todo estuviera en perfecto orden. Eso es tan solo de lo poquito que estamos viendo. Hubo también mucha interacción entre diferentes televisoras nacionales que estuvieron con los fans de BTS y pues todo también es absolutamente hermoso. Por ejemplo, este chico les decía, escojan una canción para la siguiente persona que voy a entrevistar, y esa persona escogía otra canción y así se la pasaban súper hermoso. Luego también, ¡ay, Karatu! Los extraño muchísimo. Qué felicidad verlos después de tanto tiempo. Los ARMYs de México siempre son los más apasionados. Gracias a ustedes. Creo que nunca había visto a RM tan feliz. También a Yoongi, qué barbaridad. Decirlas en español. Mujeres que estoy en este momento. Así que espero que ustedes también me amen mucho. Abrazo de mi vida. La verdad fue muy tierno también este momento. Ay, se siente hermoso. A mí los amo más que a nadie. Precioso. Karatu también estuvo hablando de las reacciones en Corea. Otra de las notas que también les aseguro que le va a dar la vuelta al mundo. Se unen a la fiebre ARMY. Pues sí, los oficiales que estaban cuidando el concierto recibieron también freebies. La verdad esto se me hizo un detalle muy lindo y también fue publicado. Lo he visto aquí en esta red social, también lo he visto en ex Twitter y también lo he visto hoy en YouTube. Este momento también se me hizo súper lindo. Pero es que les repito que ahora sí hay una cantidad de cosas para platicar que Dios mío, qué complicado está haciendo todo. Se los digo de corazón. Vean ustedes esta imagen. No, es que sí te rompe. Son todas las ARMY que estaban ya fuera del estadio, muchas de ellas para entrar, muchas otras para quedarse afuera, pero la gente que iba en el metro no podía creer. Vean ustedes la cantidad de personas, no, es que yo tampoco daba crédito. Y las que van en el metro todas son ARMY. O sea, ¿qué es esto? Es poder de veras. Es preciosa esta imagen también, muy poderosa. Y verlas sonriendo a todas, Dios santo, qué cosa tan maravillosa. De todas las edades, chiquitas, grandes, medianas. Vean ustedes, no, sí, la emoción de saber que iban. No, qué bonito. Todas con sus cositas. No. De veras es precioso. Cuando van llegando, vamos a repetir la escena, que es básicamente esta. Y empiezan ellas mismas a ver toda la de personas que ya habían, igualitas que ellas, esperando una oportunidad para entrar. No, es que sí. De verdad te rompe la alma, se los digo de corazón. Qué cosa tan más preciosa. O sea, wow. No. Es que son esa clase de escenas que uno dice, ¿qué es esto? Jungkook, qué bárbaro también.
ya empiezan a darse a conocer muchos videos de los chicos, fancams maravillosas, tengo que decírselos, aunque en algún momento Tae sí les dijo, no graben y mejor disfruten del momento. Bueno, algo así, no exacto, pero se entiende la idea general. Y cuando Cookie pues les dice que ¿quieres agua? O sea, él pensaba que tenía sed, pero no, lo que querían era que las mojaran, porque les digo que estos días estaba haciendo muchísimo calor en México, y entonces Cookie hizo lo propio y sí mojó a las fans. La verdad, este es otro de esos momentos súper preciosísimos que se han empezado a hacer virales. Es que hay una cantidad de momentos, chicas, les prometo y les juro que quisiera mostrárselos todos, y voy a hacer todo lo posible. Latinos también, otros que es que les juro que no hay medio en México que no haya cubierto esto, que no haya dado hoy una nota respecto a lo que se vivió en el estadio GNP. Es que es increíble lo bonito que se veían. Es que sí es verdad esto de lo de la curva, de los conciertos, del artista, y se ha hablado mucho que cuando los primeros conciertos en Goyán, con la cuestión de la lluvia, el frío, que estaban pues ahora sí que empezando a sacar adelante esta gira, y fue complicado para ellos por la situación del clima, muchas otras circunstancias, me imagino. Entonces ya cuando llegan a México, y que yo creo que ellos también se soltaron más, y se nota, es que se nota. Yo dije, ¿es cierto? 100,000 armies afuera, porque yo dije, sumando, ¿no? Por las de adentro. No, afuera. Dije, no es cierto. Y pasaban los coches, no sé si vamos a llegar hasta ese video, porque les juro que tengo una colección impresionante de videos, que inclusive les tocaban el claxon y las apoyaban, porque veían que eran tantas y que estaban tan emocionadas cantando, que inclusive los mismos que iban en sus coches las estaban apoyando. No, de veras, yo también creo que nunca en mi vida había visto algo así. Este video es impresionante. El grito de ARMY hizo eco a 1 kilómetro de distancia. Y escuchen. Wow. Lo precioso que se veía el GNP, también tengo que reconocerlo, que tal vez muchas de ustedes lo sepan, y tal vez sí, que no, pero resulta ser, ahí está por cierto el Palacio de los Deportes donde cantó Hobi, que cuando Hobi estaba dando sus conciertos hace un año justamente, bueno, un poquito más, Shakira estaba dando sus conciertos en el GNP, en los mismos días, o sea, es increíble. Y ahora pensar que un año después ellos están ahí. Les decía que el GNP de hecho es considerado actualmente el mejor estadio del mundo para dar conciertos. Por si no se sabían el dato, se los paso. Es increíble que tengamos la oportunidad de contar con este estadio, y sí, yo creo que se veía espectacular. El paso se sentía como un poquito más apretado el escenario, y aquí creo que quedó perfecto. Y se veía absolutamente totalmente hermoso. Y este video también, que creen que ya lo he visto empezándole a dar la vuelta al mundo, en otros países están utilizando este mismo video, inclusive en Corea. Me parece que lo vi hoy en un canal coreano, y yo también no daba crédito cuando lo vi allí. Y es que vean, dice la locura de BTS. Ay, por Dios, sí, no puedo creer, 100,000 personas. Y es que resulta ser que, digamos, la U que tiene el GNP, porque llega un punto en que es como una U, y se abre una brecha, efectivamente, y por esa brecha, cuando las fans se dieron cuenta que podían ver las pantallas, no, pues para qué les digo, se abarrotó todo lo que daba. Hermoso, hermoso todo. Esto me llamó muchísimo la atención. ARMY intercambia colección de discos autografiados de BTS por un boleto. En este video, que de hecho, vean cómo le tiemblan las manos a la chica, pues logró cambiar un álbum autografiado del año 2014, que no sé si esto sea verídico o no, pero me quedé con el ojo cuadrado. Su álbum autografiado tiene un valor actual de 70,000 pesos, y lo cambió por un boleto. Es que es increíble. También tengo que decirles que en la cuestión de la reventa, desgraciadamente, sí se estuvo presentando el que estaban los revendedores y estaban vendiendo boletos en 50,000 pesos, o sea, como si alguien se los fuera a pagar. ¿En qué estaban pensando? Y lo que es peor es que inclusive influencers que trabajan en diferentes redes sociales, algunas sí cayeron en comprar con revendedores y las estafaron. Entonces imagínense ustedes que en un caso hubieran podido pagar 50,000 pesos para que el boleto no fuera. No, es que eso es una canallada mayor. Y ahí se pueden ver las firmas del álbum. No, esta mujer lo hizo por poder entrar a ver a BTS. Esta chica coreana mexicana me encantó. La reacción de los coreanos a BTS en el Palacio Nacional, lo que dice es muy interesante. Lo voy a subir un poco. Los coreanos están impactados porque BTS fue recibido prácticamente como invitados de estado en México. Muchos medios coreanos describieron esto como nivel de visita diplomática o como trato de... Lo que ella dice aquí es muy interesante, porque efectivamente sí es así como se manejó. Lo estuve leyendo en muchos foros de Corea también, y eso es lo que ellos decían, que se sentían muy orgullosos de cómo
en el caso de BTS estaba representando a su país de manera diplomáticamente y como efectivamente la invitación de la presidenta fue un acto de diplomacia y no tanto un acto político, fue un acto que creo yo pienso, y voy a esperar sus comentarios, llevaba el trasfondo de que pues de alguna manera platicar con ellos, ver las posibilidades de que volvieran, sí, yo creo que de invitarlos al Zócalo, aunque no lo ha dicho abiertamente, entre líneas nos ha dejado ver que ese es el plan, que ellos actúen en el Zócalo el próximo año. Y otra cosa interesante es el hecho de que pues se dio esta oportunidad tanto para los fans como para ellos de conectarse y que ambas partes sintieran el amor. Pero es muy interesante lo que ella dice. Les voy a leer algunos comentarios que escribieron los coreanos y traducirlo en español. No mames, está brutal. Se siente increíble ver a artistas de nuestro país siendo tan queridos y recibidos así en el mundo. Qué impresionante. Así que en el Zócalo sí se puede hacer lo que en Gwanghwamun no se pudo. Fíjense que esto de el primer concierto que tuvo BTS, el especial que tuvieron para Netflix, esperaba que, de hecho yo también pensé que iba a ocurrir algo así, y como también aquí en México acababa de pasar el concierto de Shakira en el Zócalo, que fue una cosa brutal, yo decía, es que hay muchos espacios, o sea, dejar mucho espacio abierto, o sea, no sé, y ahora resulta, se empieza a saber que sí, ese concierto, presentación, estuvo tan controlada que las chicas no se podían ni mover así, ni medio cuadrito del lugar asignado, no podían más que estar en sus sillas muy controladas, y hasta cierto punto sí se nota, porque estaban demasiado emocionadas, pero a su vez contenidas, y eso fue una desgracia, y eso también, ahora que ha pasado esto en México con BTS, se está empezando a saber. ¿De verdad se reunió tanta gente así? No es IA, increíble, demasiado increíble. México sí está a otro nivel. Se me llena el pecho de orgullo nacional. Como sea, esto es impresionante. Y así siguen y siguen los comentarios. Créanme que me encantaría poder dejarles los videos completos, pero es que tantísima información, todo tiene que ver con BTS. El operativo de seguridad por el primero de tres conciertos de la banda surcoreana BTS arrojó la detención de 14 presuntos revendedores, entre ellos 5 menores de edad. Esto en los alrededores del estadio GNP en la Ciudad de México. Eso sí que mal. Fanáticas que arribaron al lugar en busca de boletos denunciaron que los revendedores ofrecían entradas por el doble de su precio, desde los 25,000 pesos hasta los 50,000. Imagínense ustedes. El furor por ver a los 7 integrantes de esta agrupación no solo llenó el estadio, bueno, afuera del recinto se armó otro concierto con las fanáticas que no pudieron entrar. Los árboles de las aceras que estaban cerca de lo cual es muy peligroso, no se suban a los árboles, por favor. Se abarrotaron por las fanáticas, había incluso jóvenes entre las ramas para poder tener una mejor vista de este concierto, mientras otros llevaban locura total. Algún objeto para... Por cierto, si se lo preguntaban, es muy probable que estas personas ya hayan salido libres, porque con una multa de alrededor de 3,300 pesos, pues sí, te dejan ir. Entonces es muy probable que ya anden sueltos, pero bueno, se hizo lo que se pudo. Increíble. El coro en el momento en que estaban cantando Arirang, bueno, también que les digo, también ya le dio la vuelta al mundo. Cuando estaban cantando Arirang y se escuchaba el coro en México, ahora sí que el fan chart, que es lo que tanto estaban peleando, pues México logró lo que hasta ahora ningún otro país había logrado, que se escuchara perfecto. Y aquí también, la primera vez que lo vi hoy en la mañana, se me llenaron los ojos de lágrimas. No daba yo crédito. La cara de Jovi es que es así como, se los dije, de esto hablaba yo. La cara de todos, no, de hecho, y también lo he visto en varias partes del mundo, que dicen que nunca habían visto a Yoongi sonreír tanto. La sonrisa de Yoongi también fue espectacular. Es que cada momento de aquí fue actividades ARMY, que también dije, no puede ser, es que esto es una locura. Todo lo que se ha organizado es increíble. Y lo están anunciando en, pues les decía, medios especializados, los diarios, o sea, la televisión, todo el mundo ha estado haciendo, platicando acerca de lo que se está haciendo. Desde tiendas oficiales y bazares hasta trajineras temáticas en Lo de las trajineras es increíble. Que por cierto no estaban tan caras. Podías rentar tu trajinera y costaba 600 pesos, pero podían subir hasta 10 personas. No es por nada, pero estaba muy bien. La pop-up, que de hecho el día de hoy ya comenzó. La pop-up en México va a estar hasta el 11. No, créanme, chicas, va a estar súper bueno. O sea, y la gran cantidad de bazares y eventos que se están programando y que ahorita se están llevando a cabo en México. No, hombre, es que wow. Lo ven ustedes. Todo es impresionante. O sea, se veía hermosísimo el estadio. ¿Qué les puedo decir? Verdaderamente quiero llorar. Sí. Ah, este es el video de Claudia. Este ya lo vimos ayer. Es que si lo vuelvo a poner, no saben qué problemas me trajo. ¡Ay! Un automovilista que estaba pasando. Vean ustedes el humo de los fuegos artificiales. ¡Ay, no manches! Sí, se veía precioso. No, es que les digo que me puedo pasar 4 horas viendo videos.
Yo creo que llevo en ese, más o menos ese tiempo. Y muy impresionada. ¡Ay, es precioso! Créanme. Quisiera poderles dejar más, pero les repito que por desgracia, por el copyright, no puedo poner el audio más fuerte. Pero dice, ¡ay, puedo escuchar Dynamite! No, qué emoción, qué emoción. Y todas ahí con sus Army Bombs. Que por cierto, si se lo preguntan, sí, las que estaban en la calle pudieron sincronizar sus Army Bombs con las que estaban adentro. Por lo menos las que estaban más cerca del estadio. Wow, o sea, no, qué belleza. Jungkook premiando a ARMY por su energía, pero luego casi nos desnuda al niño. Nosotras como, gracias Jungkook, y que, gracias, les repito, esta es la imagen del día. Jungi, la sonrisa de Jungi, por favor. No, si estaba tan feliz, estaba tan feliz, baile y baile. Es que estamos de acuerdo todos que eso es realmente muy extraño. Tae pasando por una banderilla en plena concierto, también, qué puntada de Tae, tengo que decírselos. Y ahí va saltando con su banderilla. He notado que sí, Tae ha estado muy abierto en esta visita a México. Tal vez porque también ya conocía el país. Sabemos que estuvo aquí grabando un programa. Jungkook mojando a ARMY. O sea, no, vean, BTS norteños también. ¿Qué? Pero qué monada. Se ven guapísimos. Y estaban tan contentos, de verdad. Se les notaba. Yo creo que pensaban, por esto me hice artista. Este es el momento de mi vida. Su española. Ay, fueron tan lindos. Todos fueron muy lindos. También la sonrisa de Namjoon me sorprendió muchísimo. Se le veía tan bien, su sonrisa tan genuina y tan bonita. ¿Qué les puedo decir? Momentos. Ay, José Fernández, él mismo lo dijo. No puedo creerlo. Que de hecho ya ven que ahora le decimos José Esperanzo. Bueno, pues José Esperanzo se pasó. Dicen ya de aquí derechito que vaya por su CURP y por su INE. No, sí, no, cuando está ahí, ese momento de José, cuando escuchó cómo estaba cantando el público Arirang, no, es que no, de verdad, ese momento creo que también fue así como una de las cúspides, porque hubo varios, yo creo que con cada canción hubo algo mágico, sinceramente se los digo. Ay, cuando cantaron So What también, wow, qué momentazo. Qué momentazo, buenísima. Sí, yo también la considero. Es que todas son buenísimas las canciones de BTS. Cuando les decía cantaban, bueno, haciendo la coreografía de Boy in Love, que también fue uno de los momentazos, que fue cuando Yoongi estaba del otro lado y todos se rieron. No. Hermoso este video con recopilación de momentos, escenas de los chicos, simple y sencillamente hermoso. Bueno, ahora vamos a ver otro video. Ahora, lo que decíamos, conseguir merch oficial de BTS sí, es casi imposible. Y muy, ni muy hablar de cara. los precios que ¿Y están qué por creen los que cielos. pasó? Y eso sí lo tenemos que hablar. Mientras pongo pausa, porque algunas chicas pues decían que solo querían, obviamente, la Army Bomb. Efectivamente, las playas estaban muy caras y luego eso que solo te dejaban comprar una cosa de cada una, pero que creen que lo que eran los bazares oficiales, el de Santa Anita me parece que lo quitaron ayer, no sé si alcanzaron a regresar. El de Velódromo, bueno, ese se terminó, estuvo sus 4 días que le tocaban, pero sí hubo problemas con, por lo menos el bazar de Santa Anita sí lo quitaron. Entonces pues 2,000 pesos a lo mucho. Solo puedes adquirirla si tienes boleto, pues tienes que ingresar a la zona. Hola, les voy a presentar mi Army Boom. Ay, toda bien contenta. 1,380 pesitos. Y el peluche, ¿qué diferencia? que está en 700. 1,380, todas bien por su Army Playeras hay Bomb. desde los 1,200 hasta los 1,800, chamarras de 3,800 y las sudaderas arriba de los 2,000. Creo que algunos precios son bastante elevados. Pues sí, pero si la quieren verdad, lo oficial, chicas, esta es la cosa. Y ya les decía, a partir de hoy ya está la pop-up. Entonces imagínense. Larguemos de política eso, porque no lo es. Es sencillamente, pues de mi parte, poder darle una alegría a las y a los jóvenes mexicanos, nada más. En defensa de Claudia he visto tantas historias tan bonitas como la de la mamá, y luego vi varias también de una abuelita Army que estaba ahí, y sí, dio mucha alegría. Entonces creo que eso era importante. Ahí esta chica, creo que voy a enseñar la mercancía no oficial para el concierto de BTS hoy 7 de mayo. No hay tantos también puestos había como si hubiera cosas sido muy el lindas, GNP, pero se aprecia poder tener la oportunidad. Pero para que vean, tuvimos de todo aquí. De los que hablaban de la mercancía que era carísima, obviamente la oficial, más la no oficial, o sea, pasó de todo. Y después y BTS enloquece a las ARMY mexicanas, hasta Aristegui Noticias, que generalmente se la pasa hablando de política en México, también hizo su cobertura del concierto de BTS. Es que les digo que aquí no hubo quien no hablaba de lo que ocurrió. Y recordemos que todavía nos quedan 2 conciertazos, así que wow, quisiera hacer este video más lento, pero es que es imposible. ¿Cuándo se organizan otro concierto fuera de donde se presenta BTS? No, sí, qué impresión verlas a todas y a todos, son hermosas. Lo que decía, se sincronizaron las Army Bombs. Sí. Wow. También en más hizo su cobertura. De esta manera, yo creo que vamos a ver, pues,
a esta ¿Qué dijeron de increíble Corea sobre el influencer, recibimiento que Lee le hicieron Byung-hee. a BTS en México? Más de 50.000 fans se reunieron en el Zócalo frente al También Palacio hizo su Nacional, cobertura. donde BTS salió a saludar desde el balcón. Fue una sorpresa total porque la presidenta avisó unas 5 horas antes, pero aún así fue increíble la cantidad de gente que se juntó. Los medios coreanos lo están cubriendo como noticia de diplomacia, no como tema de K-pop. Destacan que BTS fue recibido como visitante distinguido, con trato similar al de diplomáticos de alto nivel, y lo ven Y así para que ustedes también ya tengan la cobertura completa de lo que fue. Creo que por el momento me despido. Fue también, como les decía, muy intenso para mí. Pero sí les recuerdo que es importante que si ustedes quieren seguirme, también me van a encontrar aquí en esta otra red social. Te pueden encontrar como @boyswelove and we love boys, que es básicamente el mismo nombre pero al revés. Si ustedes quieren seguirme, pues acá también me van a encontrar. Y si no, ya saben que me pueden encontrar en @boyswelove 2023 en ex Twitter. Así que nos vemos en el siguiente video. Espero que hayan disfrutado de esta cobertura. Quise hacer algo muy especial para ustedes porque es una ocasión también muy especial para todos nosotros. Les dejo un beso gigante donde quiera que estén. Gracias por seguirme en este video. 오케이 갑시다. 야, 갑시다. 야, 시작하세요.